bonito y van a ver cómo cambia la vida. Y arranco con la primera pregunta: ¿por qué fracasan todas las campañas de seguridad para motociclistas? ¿Quién me dice el motivo del por cual fracasan todas las campañas para motociclistas? Pérez Navarro, el director de la DGT de España, él dice que cuando un profesional de seguridad vial no tiene ni idea qué hacer, hace una campaña. ¿Por qué creen ustedes que fracasan? Dime. Porque imposición o la obligación. Porque no tienen un objetivo claro. Me gusta. Mala comunicación y no entienden cómo piensa. Perfecto. Les voy a decir por qué fracasan. Porque traen la información incorrecta. Primero, ustedes vieron lo que les habló Rafa, de por qué mueren los motociclistas. Mueren por un traumatismo en un órgano vital. Solamente un muy mínimo porcentaje muere de choque hipovolémico, que es por la pérdida de sangre, que puede producir la pérdida de un miembro, etcétera. Pero en general no estamos entendiendo por qué mueren. Ya Rafa les presentó las estadísticas de MATES y les pongo dos enlaces. El estudio de MATES, el mayor estudio de fisiología de accidentalidad de motociclistas que se ha realizado en el planeta. Más de 10 millones de dólares invertidos en este estudio. Más de 10.000 casos de accidentes de motos analizados. Y se hizo desde el año 2002, están las cifras disponibles. Y el segundo estudio, el estudio de Pioneer. Existe evidencia suficiente para demostrar todo lo que les habló Rafa. En las solas empresas, aquí hay representantes de muchas de las empresas con las que hemos trabajado, han visto que en el primer año demostramos reducciones de los índices de morbimortalidad superiores al 70%. Al tercer año de implementación de estos modelos, llegamos a reducciones de tasas de morbimortalidad superiores al 95-97%. Es decir, sí se puede. Pero lo primero, tenemos que transmitir la información correcta, porque el error es que estamos tratando de crear conciencia sobre los pilares de la ignorancia. Y lo que necesitamos hacer es crear unas bases conceptuales estructuradas sobre las cuales se pueda crear un cambio. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de cómo piensan. ¿Y cómo piensan los motociclistas? Simple y sencillamente como pensamos todos los seres humanos. Esto que ven ustedes aquí es la curva de adopción de innovaciones. Esta curva de adopción de innovaciones es el modelo de la teoría de difusión de innovaciones, en donde nos dice: no todas las personas adoptan las nuevas tecnologías rápidamente. Realmente hay unos entusiastas tecnológicos, personas que tienen consumo innovador. Ese es el que pone el campamento enfrente de la tienda de Apple cuando va a salir el Apple 37, el 54, etcétera. Hay otros que esperan a que esos salgan y entran y lo compran. Hay otros que esperan 6 mesecitos o un año y llegan y lo compran. Hay otros que esperan 3 años para que salga la nueva y llegan y compran el viejo. Y hay otros que nunca van a comprar un iPhone. Y lo mismo nos pasa con los cascos, y con esto te respondo la pregunta. ¿Qué vamos a hacer para la obligatoriedad de los airbags? Lo mismo que hicimos para la obligatoriedad del smartphone. ¿Vieron ustedes la ley que hizo esto obligatorio? ¿No conocen la ley que lo hace obligatorio? Bien, no se necesita. Cuando las cosas son buenas, cuando los atributos de cambio son positivos, no se necesita una ley, porque no hay nada más fracasado que la obligatoriedad del uso del casco, porque el mercado está lleno de basura que la hacen pasar como casco. Y lo que no queremos que pase con los airbags es que el mercado se llene de basura que hacen pasar como airbags. El artículo 373 del Código Penal habla de que la imitación de material profiláctico o medicamentos es una conducta penal, que de hecho da cárcel de 5 a 11 años. Lamentablemente nadie de los que vende esta basura como cascos o imitaciones de material profiláctico ha sido condenado. ¿Qué tenemos que hacer?
que las tecnologías de seguridad sean como un smartphone. Cascos, airbags, coderas, rodilleras, trajes, etc. Lo que debemos hacer es enseñarle a la gente los atributos. Estamos aquí. El nivel de penetración de las tecnologías de seguridad, es decir, de la seguridad pasiva de motociclismo, aún es muy baja. En el mundo del motociclismo profesional, MotoGP, Rally Dakar, estas tecnologías son de uso obligatorio. De hecho, por eso ustedes no han vuelto a ver muertos en MotoGP. Desde el año 2018 es obligatorio esto. Pero ¿qué pasa si lo ponemos obligatorio ahorita? Vamos a repetir la misma experiencia del casco. O sea, cascos basura por todo el mercado, nadie que regule la entrada al mercado y personas comprando un casco que creen que les va a servir para algo que no lo es. Entonces, ¿cuál es la tendencia que tenemos que hacer? Construir una sociedad sobre el conocimiento. Les voy a dar otro regalo. Este libro, si alguien se quiere volver millonario, léaselo. Es el libro que hace que se genere la riqueza en la humanidad. La teoría de difusión de innovaciones. Muchos lo van a empezar a leer y en el segundo capítulo no resisten más porque es un hueso pesadísimo. Cómicamente, se empezó a escribir en Colombia en los años 60. Ya Everett Rogers, su autor, nos dejó, pero las dos herramientas del mundo comercial, digámoslo así, las dos herramientas del capitalismo son el emprendimiento y la innovación. Son las dos formas de generación de riqueza. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? ¿Somos pobres? No, lo que pasa es que tenemos muy pocos ricos. ¿Cuál es la invitación? A construir riqueza. Porque el truco es la generación de riqueza. ¿Y por qué estamos aquí hablando del trabajo en moto? Porque la motocicleta es una fuente de generación de riqueza. Es el sustento de millones de hogares que levantan a sus familias gracias a esa riqueza que generan con ese vehículo. Los invito, el que quiera estudiar de innovación, tema que a mí me apasiona, ese libro les va a decir qué es lo que hay que hacer para introducir una nueva tecnología al mercado. Hay 5 etapas en el proceso de introducción: conocimiento, persuasión, decisión, adopción y confirmación. El conocimiento y la persuasión son 2 etapas que se dan en un primer momento, en el cual las mujeres son expertas. ¿Por qué son expertas? Porque nunca hay segunda oportunidad para la primera impresión. Ustedes nunca van a conocer a una mujer desarreglada. Porque de la primera impresión siguen las otras etapas, la decisión, que es el acompañamiento de la adopción, etc. ¿Y dónde pasan todas esas etapas? Aquí. Y les voy a hablar de este aparato extraño que todos tenemos dentro del casco. Resulta que hace muchos años éramos unos reptiles que salimos del mar y en esa época desarrollamos nuestro cerebro reptiliano, que es el tallo cerebral. Ahí están todas las funciones autónomas. La inteligencia es tan sabia que no nos delegó la oportunidad de decidir si nuestro corazón palpitaba o no, etcétera, porque si nos lo delegan, a nosotros se nos olvida mandarle la señal al corazón de que bombee sangre, ¿no? Entonces, tenemos un cerebro que mayoritariamente es inconsciente. Y el tallo cerebral, ahí tenemos gran parte de nuestras funciones motoras, el funcionamiento de nuestros órganos vitales, etcétera. Luego, en el Paleolítico, nosotros reptiles, que todavía no estamos tan evolucionados como la humanidad lo cree, no somos tan sapiens, desarrollamos el sistema límbico, que es la parte emocional, está en la mitad del cerebro. Ahí tenemos unas estructuras, me quiero enfocar en 2. En los hipocampos, que son muy importantes para el aprendizaje y tienen la memoria, principalmente la memoria de corto plazo, y la amígdala. La amígdala cerebral. Un día dando la conferencia yo le decía el problema de la amígdala y había una señora aterrorizada: es que a mí me sacaron las amígdalas cuando era niña. Y yo: no, señora, esa no se la sacaron. La amígdala cerebral tiene una función. Nosotros íbamos cromañones, acompañados de nuestros cromañones amigos, caminando, cuando salía el tigre dientes de sable, ¿sí? Y la amígdala nos decía: ¡corra! ¿Sí? La amígdala tiene la función de mantenernos vivos.
es el motor de la supervivencia. Pero resulta que la mayoría de decisiones que tomamos son muy emocionales, están en ese sistema límbico. Para infortunio de nosotros los humanos, el sistema límbico también hace parte del cerebro inconsciente. Y solamente hasta hace muy poco tiempo desarrollamos ese neocórtex, que es esa corteza exterior del cerebro, es donde está la parte consciente del cerebro, que es la que en teoría nosotros podemos usar. Y digo en teoría porque si nosotros no usamos nuestro cerebro, Él nos usa a nosotros. Si no llevamos el consciente al inconsciente, seguiremos viviendo del inconsciente y a eso le llamamos destino. Entonces el grave problema que tenemos es que no entendemos nuestro cerebro. Y ahora quiero que veamos el cerebro desde nuestro modelo. El 95% del cerebro es inconsciente, solamente el 5% del cerebro es consciente. Les decía, la mayoría de decisiones son emocionales. Entonces, ¿por qué votamos por un político o por otro? Porque en todo el planeta hay dos partidos, en todo el planeta. El uno nos vende odio hacia el otro, el otro nos vende miedo hacia el otro. ¿Han visto en qué consiste la política? En activar el sistema límbico. ¿Por qué? Porque son muy pocas las personas que toman decisiones racionales. Lo vieron ustedes en la curva de adopción de tecnología. Las personas que toman decisiones racionales son el 2.5% de la humanidad en primera instancia. ¿Por qué? Porque como mamíferos que somos, lo que buscamos es la aceptación de la manada. Porque el que se aleja de la manada se lo traga el depredador. Entonces nosotros instintivamente no nos salimos de la manada. Eso es lo que pasa con nuestro cerebro. Ahora les quiero hablar de algo que se llama el sistema nervioso autónomo, que toda la vida nos dijeron que era autónomo, pero no es tan autónomo. Los mismos monjes tibetanos descubrieron hace miles de años que el sistema autónomo no es tan autónomo. El sistema autónomo tiene dos mecanismos. Está el sistema simpático y el parasimpático. El ejercicio que hice yo ahorita con ustedes fue activarles el sistema parasimpático, que es el de la calma. El sistema simpático, que está dominado principalmente por la amígdala que les hablaba, es el encargado de hacer que su cerebro le mande una señal que es la respuesta de huida o lucha al cuerpo. Y lo que hace es que a través de su nervio vago se transmite una sustancia que se llama noradrenalina. Lo que hice yo ahorita en el ejercicio, le subí los niveles de acetilcolina, ¿sí? La noradrenalina le manda una señal a la glándula suprarrenal que le libera cortisol. Y esa liberación de cortisol hace que abran las pupilas, le bombee sangre más rápido a todo el cuerpo, aumenta la velocidad del corazón, aumenta la respiración y ustedes salen corriendo o se ponen a pelear. Yo no puedo medir lo que ustedes están pensando, pero la ciencia hoy en día nos permite medir la respuesta fisiológica de su cuerpo ante sus pensamientos. Podemos medir los niveles de ansiedad, podemos medir los niveles de estrés. Y de hecho, los que usamos relojitos de estos, hay algo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca podemos medirlo con cualquier aparatico de estos y es el biomarcador que nos determina si tenemos encendido el sistema simpático o parasimpático en nuestro cuerpo. Entonces nos han hablado del estrés como algo malo. El estrés es un mecanismo de vida, todos necesitamos del estrés, pero hay dos tipos de estrés: el eustrés, que es bueno, y el distrés, que es el malo. El eustrés, que es el bueno, se diferencia del malo por dos cosas. Primero, porque da una recompensa. Y segundo, porque tiene un tiempo finito, nosotros lo limitamos, decidimos cuándo lo prendemos y cuándo lo apagamos. Entonces tenemos un grave problema en el mundo del tránsito. Tenemos distrés, personas conduciendo con el sistema de lucha y huida prendido. Entonces cuando alguien medio se adelanta un poquito, ¿qué hace el otro? Lucha o huida. Lo ataca. ¿Quién lo está atacando? Esa partecita que tenemos en el cerebro inconsciente que nos dice, ¡ay, se va a dejar!
¿Entienden cómo pensamos? Entonces, a sus conductores de sus flotas hay que enseñarles a manejar el sistema simpático y el sistema parasimpático. Pero resulta que tenemos dos tipos generales de redes neuronales. ¿Han visto ustedes a veces que uno va manejando y con el cerebro divagando, en español, pensando pendejadas? Y uno dice, uy, voy manejando y se me había olvidado. Bien, en ese momento tenemos prendida una red neuronal que se llama la red neuronal por defecto. A través de los estudios de neurociencia se puede saber cuáles son las zonas del cerebro que trabajan en cada parte. Esa red neuronal por defecto es la que nos sentamos a divagar. En verdad se activa mucho con los momentos de calma, aunque las mujeres no lo crean. Cuando nos preguntan a los hombres qué estamos pensando y decimos nada, adivinen qué estamos pensando. Yo sé que las mujeres no entienden esto, pero nosotros somos capaces de no pensar en nada. Y está la red neuronal ejecutiva central, que es la red neuronal de la atención, que es la que nuestros motociclistas al final del día, cuando acaban su labor y van para la casa, se les olvida aprender. ¿Y por qué se les olvida aprender? Porque nadie les enseñó a aprenderla. Van con afán, están cansados y lo único que quieren es llegar a la casa. ¿Qué pasa? ¿Por qué se aumentan los accidentes a esa hora? Por la red neuronal por defecto. Entonces, como ustedes ven, ahí de ese lado tenemos la medición de las ondas del cerebro. Estos son los equipos que usamos nosotros para hacer la medición de esas ondas cerebrales. Esto es un equipo para hacer encefalogramas portátiles. Se pone aquí, se pone el casco, arrancamos y lo estamos monitoreando en tiempo real y estamos grabando la reacción del cerebro en todo momento. ¿Y qué estamos midiendo? Las frecuencias del cerebro. Y miramos qué pasa con esas frecuencias ante ciertos estímulos. Y con eso podemos saber qué es lo que realmente está pasando en el cerebro. Y ahora que les enseñé a apagar el cerebro, quiero enseñarles a aprenderlo, ¿vale? Entonces ahora vamos a cambiar la respiración. Ahora es 4-4, ¿listos? ¿Listos? Bien, ahora señalen con el dedo y nombren en voz alta 15 cosas que ven ahí. Rápido, señálenlos, 15 objetos. ¿Qué ven? Nómbrenlos. ¿Listos? Y ahora vamos a hacer así por la nariz. Y levanten las manos y hagan así como Hulk. Les acabo de prender su red neuronal ejecutiva central. Acabo de alinear su lóbulo prefrontal izquierdo. Le mandé una señal a la ínsula de Ryle. ¿Se acuerdan las que le dije la sonrisa? ¿Qué le dije a la ínsula de Ryle? Vamos para la guerra. ¿Recuerdan el haka de los maorís? Eso deben enseñarlo a las personas de sus flotas. Hay que entrenar a los cerebros para conducir. Y quiero pasar a otra parte, que es el sistema de visión. Resulta que en nuestro ojo tenemos conos y bastones. Los conos no se les va a olvidar con lo que les voy a explicar. Los conos, como un cono de helado, son los que ven los colores. Los bastones son más, pero ven en blanco y negro. Los bastones se encargan mucho de la visión periférica. Adivinen qué vemos nosotros por la noche, ¿conos o bastones? Vemos con los conos, ¿sí o no? Y le decimos al motociclista, póngase una prenda reflectiva. Resulta que la reflectividad tiene un fenómeno, es meramente direccional. Ustedes no van a ver el reflejo de una prenda reflectiva si no le están apuntando y ustedes están en la fuente de la luz. ¿Por qué? Porque así funciona. Hay un mal concepto sobre la visión.
Y les voy a decir, la señal lumínica se forma en el ojo y se transmite de manera eléctrica hasta que llega al núcleo geniculado. Y ahí las señales eléctricas del ojo se convierten en información neuronal y luego llega acá atrás, a nuestra región occipital, y ahí se forma la imagen. Pero resulta que lo que se forma es una interpretación que está basada en la información que tenemos en nuestro hipocampo de los objetos. ¿Vieron ustedes los objetos? ¿Por qué los reconocieron? Porque son íconos que están grabados en su hipocampo, es decir, su memoria les permite saber qué es eso. Resulta que el motociclista va por la calle y va el conductor del bus, el camión, la tractomula o el carro. ¿Y qué hace la amígdala cuando ve un motociclista? ¿Realmente el motociclista es una amenaza para el conductor del carro? No. Los ojos lo ven, pero simple y sencillamente el cerebro no lo percibe como una amenaza. Entonces, para eso hay que usar algo que se llama iconolingüística. ¿Cómo hacemos que el motociclista sea una amenaza para el que va conduciendo? Porque la otra forma es venga y reprogramamos los cerebros de todos los que conducen coches en el mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos? De una manera muy sencilla. Utilicemos la cromatografía iconolingüística. ¿Vieron ustedes la franja de color que tiene el chaleco con airbag? Safety yellow. En nuestra sociedad, como todos cargan un pecado, tan pronto los conos transmiten la información del safety yellow, cuando llega al núcleo geniculado le dice a la amígdala: ¡Ey, pila, un policía! Y todo el mundo reduce la velocidad por el pecado que traen. ¿Vieron cómo con el color cambiamos la estructura de percepción? El 66% de los accidentes que involucran una moto no son culpa del motociclista, no porque los ojos no lo vean, es porque la amígdala no le manda una señal de alerta al conductor del vehículo. Entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando en los cerebros de las personas. Y sigo, les hablé del sistema límbico y las emociones. Resulta que hay dos cosas diferentes. Una cosa es una emoción, que es la respuesta psicofisiológica a un estímulo que puede ser interno o externo. Entonces hay personas que a uno le generan una emoción positiva, hay personas que a uno le generan una emoción negativa y le decimos: uy, es que ese tipo es tóxico. No, no es tóxico, él no le está transmitiendo a usted nada. Es que su cerebro, cuando ve a esa persona, eleva los niveles de cortisol porque le manda una señal a la glándula suprarrenal, cortisol, y usted dice: uy, qué mamera encontrarme con este man. Pero hay otras personas que a usted le genera oxitocina porque es su respuesta. Entonces usted quiere estar con esa persona. ¿Por qué? Porque le sube la energía, y es que bonito sentir eso cuando uno se encuentra a esas personas. Lo malo de esas respuestas emocionales es que duran muy poco en el tiempo. Entonces, cuando ustedes empaquetan una publicidad para motociclistas con el concepto emocional, ¿qué pasa? Ese mensaje se va muy rápidamente. Pero hay otra cosa que es el estado emocional. El estado emocional es una emoción que queda permanente. El estado emocional puede ser positivo o negativo. ¿Sí o no? Aquí tenemos los estados emocionales. ¿Vieron el de tranquilidad? Les acabo de regalar la fórmula para que ustedes puedan vivir con tranquilidad. Ustedes deciden si usarla o no. Pero es triste que llegue un total extraño, se pare en una tarima y le dé a usted la tranquilidad. Oh, hombre, eso debería ser del cerebro de ustedes. Igual que el optimismo. Igual que cualquier otra de las emociones positivas. Lo único que les digo es: si no vemos el futuro con ilusión, es porque estamos viviendo el presente equivocado. Repito, si no vemos el futuro con ilusión, es porque estamos viviendo el presente equivocado. ¿Cuál es nuestra misión? Sembrar en nuestro cerebro estados emocionales positivos. Entonces, a la hora de crear campañas y programas para motociclistas, no trabajen en emociones, creen estados emocionales, que el concepto es totalmente diferente. Y esos estados emocionales deben ser principalmente positivos. ¿Por qué principalmente positivos? Estos son los tres niveles de felicidad que tenemos: la felicidad placentera,
la felicidad de la pasión y la felicidad del propósito elevado. Don Santiago Ramón y Cajal ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 1906. Fue quien creó esta fórmula como conocemos la neurona hoy en día. Y él decía que todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Resulta que esos motociclistas que tenemos por ahí son también seres humanos. ¿Y saben qué? Ellos también sienten la felicidad placentera, la de la pasión, la del logro y la del propósito elevado. ¿Y sabe por qué trabajan? Porque ellos también quieren lograr cosas en la vida, sacar sus familias adelante, progresar. Por ende, tenemos que entender que las personas están haciendo esto no simplemente por sobrevivir a diario, sino por un tema de felicidad. ¿Y cómo aplica esto a las empresas? Poner un chaleco con airbag, un casco o dictar un curso es muy fácil, pero tenemos que trabajar en nuestra cultura. Son las empresas y las personas optimistas las que cambian la sociedad, no el pesimismo. Y lo que buscamos es sembrar optimismo. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto que hay personas que llegan y crean una empresa y se vuelven millonarias? ¿Y hay personas que llegan y crean un producto y se vuelven millonarios? ¿Pero han visto que hay personas que tienen ideas pero nunca crean nada? Porque todos tenemos la idea para volvernos millonarios. ¿Saben cuál es la diferencia entre el que tiene la idea y el que la ejecuta? El optimismo. Si usted no tiene los niveles de optimismo suficientes, nunca va a arrancar esas ideas. Pero quiero hablarles de otra cosa buena del optimismo. ¿Saben qué es la preocupación? La preocupación es el sufrimiento anticipado de algo que no ha pasado, que se da por una cosa, por la ausencia de optimismo. Si usted tiene una visión optimista de eso que va a pasar, no se preocupa. ¿Y cómo construimos el optimismo? Construyendo felicidad. ¿Y por qué las personas no son felices? Básicamente por dos motivos. Primero que todo, porque no tienen ni idea qué es la felicidad, porque nadie nos lo enseñó. Y segundo, porque creemos que no nos la merecemos. La felicidad es tener estados emocionales positivos, muy estables en el tiempo. Y sí se pueden medir las ondas del cerebro y se puede medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca en tiempo real y usted tener toda la data de cómo está su sistema nervioso simpático. Es decir, podemos medir esos estados mentales positivos. Y necesitamos construirlo al interior de las empresas. ¿Por qué necesitamos construirlo al interior de las empresas? Porque necesitamos crear una cultura que lleve a nuestras empresas para adelante. Esta es la diapositiva más importante de toda la presentación. El performance o el rendimiento de una persona está determinada por dos elementos: el nivel de entrenamiento y el nivel de motivación. Yo puedo coger a mi flota y a todo mi equipo y entrenarlo hasta el nivel que yo quiera. Y van a ver ustedes en entrenamiento, aquí sigue el mayor experto en este tema de entrenamiento de flotas de motorizados que hay en el país, que es Daniel Villaveses. Sin embargo, la motivación es intrínseca. Miren el nivel de motivación de una persona que siente amenazada su seguridad. ¿Ustedes creen que le va a dar alto rendimiento a una persona que no tiene resuelta su seguridad? Por eso necesitamos trabajar para ir subiendo los niveles de motivación. Y la motivación no se hace en colectivo, no, con una fiesta con payasos no se motiva a las personas. La motivación es algo que tiene que hacer el ciclo cada persona. ¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos tres tipos de colaboradores. El primero, el asalariado. Esa persona se va por 3 centavos y salta de aquí a allá. Es un mercenario. Esa persona no ama la marca. Pero luego tenemos a las personas que tienen plan de carrera, las personas que logran hacer que el propósito de la organización se alinee con su propósito de vida. Cuando esas dos cosas convergen, ustedes tienen personas comprometidas
En unos huevos con tocino la gallina está involucrada, pero el marrano está comprometido. Y están los tercer tipo de personas, que son los vocacionales. Cuando los vean, los quietos, esos se motivan solos. ¿Sabe qué es el vocacional? La persona que encontró el auditorio donde su talento brilla. Son las personas que encontraron el sitio donde suena mejor su propia melodía. Muchas personas se mueren sin haber oído sonar su melodía. ¿Cómo se hace? Primero, tomando la decisión. Entonces, la primera parte de todo, y me devuelvo a tu pregunta, la toma de decisión. La seguridad debe ser un proceso individual de decisión. Por más que yo le diga y le dé elementos, si usted no se los pone no hay nada, si usted maneja irresponsablemente no hay nada, si usted se compra una moto de esas baratas que no tienen sistema de frenos confiable ni nada, pues no hay nada. Es una decisión. Luego, ¿qué tenemos? El reencuadre cognitivo, reprogramar cada parte del cerebro. Los hipocampos, que son los de la memoria, ¿sí? Tenemos que reprogramarlos con agradecimiento. Hay un bloqueo cerebral. Es imposible que una persona sienta agradecimiento y preocupación a la vez. Con agradecimiento se sana el pasado. Con optimismo se sana el futuro. Y eso nos permite traer los cerebros al presente. Y luego, el cambio de hábitos. En resumen, ¿por qué fracasan las campañas? Porque mientras no exista neuroplasticidad, es decir, nuevas conexiones cerebrales, no va a haber un cambio de comportamiento. Y señores, el objetivo no es simplemente que no se maten, el objetivo es que sean seres felices. Ellos trabajan para levantar a sus familias. Entonces, la invitación que tenemos es a construir una sociedad optimista, a entender cómo funcionan los cerebros. Esto es lo que estamos trabajando ahora en el tema de neurociencias. Las empresas y organizaciones que ya han implementado los programas de motociclismo de manera completa, vamos a regalarles la primera etapa del programa de la ciencia de la felicidad. Cuando lo hemos implementado en empresas, hemos demostrado mejoras en los niveles de innovación de un 300%, reducción de rotación de personal en un 40% y aumento de los índices de productividad en un 33%. Usen su cerebro, si no él los va a usar a ustedes. Muchas gracias, muy amables.